pero bueno, son las condiciones que hay, ¿cierto, chiquillos? Espero que este tema no se vuelva a repetir. Me gustaría que yo siempre que pregunte, respóndame, por ejemplo, no sé, Matías González, respóndame la pregunta número 4 del cuestionario que vimos la semana pasada. Me gustaría que estuvieran todas hechas, ¿ya? Pero de lo contrario, si no están hechas, yo me voy a ver en la obligación de empezar a dejar registro de aquello, ¿ya? Entonces, por favor, chiquillos, para que las vayan realizando, para que vayan haciendo el trabajo. Dicho eso, vamos a comenzar con... Ah, respecto al... Perdón, lo que estaba hablando sobre el webquest de la semana pasada. Los que no lo han hecho aún tienen esta semana para hacerlo, ¿ya? No van a tener ninguna penalización si mandan el webquest número 1, que era para el viernes de la semana pasada, si lo mandan durante esta, ¿ya? Luego de esto sí van a empezar a tener penalización, ¿ok? Dicho eso, comenzamos con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy está destinada a un nuevo webquest. El webquest ya lo tengo hecho, no lo he subido aún más que nada por temas de detalles que tengo que terminar, pero el webquest está listo, ¿ya? Y esta clase está enmarcada dentro de la dinámica de aquel webquest. Entonces, les va a servir una para ir adentrándose en la materia que va a haber en el webquest, y también les va a servir como trabajo en clase. Ya, no sé si ya alcancemos a trabajar en clase con el curso, eh, con el otro primero, no alcanzamos a terminar la actividad, o sea, la terminamos, pero en dos clases, entonces no sé si alcancemos a verlo todo dentro de esta sola clase. Veamos, pues, veamos cómo nos va con el primero medio B. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. El objetivo de esta clase, damas y caballeros, es analizar. Ese es el objetivo, el verbo, ¿cierto? El trabajo que tenemos que hacer. Analizar. Ojo, porque a la hora de que en una parte de esta clase también van a tener que responder unas preguntas, entonces cuando vayamos haciendo las respuestas a las preguntas, vayan anotando en su cuaderno, ya, súper importante. Y también siempre háganlo en función del verbo del objetivo, que es analizar. Analizar las características del Estado moderno a partir de fuentes primarias y secundarias. A partir de fuentes primarias y secundarias. ¿Ok? Entonces, ese es principalmente el objetivo de la clase. Y cabe recalcar, ¿cierto? Más que nada para dejarlo claro, la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria. ¿La conocen? ¿Qué es una fuente primaria, Fabiola? Fabiola, ¿qué es una fuente primaria? Prefiero que me diga, profe, no sé, a que no me responda, Fabiola. Profe, no sé. Muchas gracias, Fabiola, por responder. Bien, si no saben lo que es una fuente primaria y una fuente secundaria, debemos entender primero qué es una fuente. ¿Qué es una fuente? Bueno, es una palabra que tiene dos significancias. ¿Cómo se llama cuando una palabra tiene dos significancias? Eh, Fuentes documentales, me dice Roberto. Es que un tipo de fuente puede ser un documento, Roberto, ¿ya? Pero hay muchos tipos de documentos, ¿ya? Algo así leí. Sí, mira, lo que pasa es que existen dos tipos de... O sea, una fuente puede ser cualquier cosa, ¿ya? Una fuente puede ser, no sé, un computador, una fuente puede ser un televisor, una fuente puede ser una radio, puede ser un edificio, puede ser el acta de la independencia. Una fuente pueden ser muchas cosas. Una fuente puede ser cualquier cosa dependiendo del, por supuesto que se escribe el objetivo, Tarek. Todo lo que se escribe en la pizarra, vayan copiándolo, a menos que yo diga que esto no se copia, ¿ya? Tengan por defecto que las cosas de la pizarra se copian, y si yo digo que algo no se copia, ahí no se copia, ¿sí?
Entonces tiene muchos significados. Exacto, Roberto. Una fuente puede ser cualquier cosa dependiendo de tu objeto de estudio. Si, por ejemplo, a ti te interesa estudiar la evolución de los computadores a través de los años, eh, tu sujeto de estudio te obliga a que los computadores sean tu fuente, ¿ya? Por lo tanto, partamos por esa base. Una fuente puede ser cualquier cosa. Ahora bien, eh, polisémica, exacto. Muchas gracias, Benjamín. Sí, una fuente puede ser una palabra polisémica, ¿cierto? Puede ser una fuente de agua o puede ser una fuente que es la que estamos definiendo nosotros, ¿cierto? Un tipo de fuente que puede ser cualquier, insisto, quédense con esto, una fuente es cualquier cosa que esté sujeta al estudio histórico, ¿ya? Ahora bien, una fuente primaria y una fuente secundaria se diferencian en el contexto en el que fueron desarrolladas. Una fuente primaria es una fuente que surge a partir de la misma época que se está investigando, ¿ya? Mientras que una fuente secundaria es una fuente que surge a partir del sushecho, a partir del hecho que aconteció durante la época. Vamos con un ejemplo práctico para que quede claro. Una fuente primaria sería, por ejemplo, el Acta de la Independencia. El Acta de la Independencia, Independencia de Chile. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, pero profe, una fuente de la época de la independencia también podría ser el Palacio de la Real Audiencia, el cual hoy en día es el Museo Histórico Nacional. Y yo te digo, sí, estoy de acuerdo, esa también podría ser una fuente primaria, el Palacio de la Real Audiencia. Pero yo estoy hablando, yo estoy investigando la historia política de Chile. Por eso es que utilizo el Acta de la Independencia de Chile para investigar. Bueno, aunque en ese caso mi ejemplo no es muy bueno, porque el Palacio de la Real Audiencia también podría ser una fuente de la historia política de Chile, pero es para diferenciar mi objeto de investigación, ¿ya? Entonces, el Acta de la Independencia sería una fuente primaria, sería una fuente que surge en el proceso de la independencia de Chile. Mientras que el libro de historia de primero medio, ¿cierto? En el cual hablan sobre la independencia de Chile, hablan sobre el Acta de la Independencia de Chile, sería una fuente secundaria, ¿cierto? Porque es una fuente que surge a partir del hecho. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, yo hablándoles sobre el Acta de la Independencia, soy una fuente secundaria, ¿cierto? Regularmente las fuentes secundarias utilizan a las fuentes primarias como sujeto de investigación, como sujeto de búsqueda. ¿Se entiende la diferencia? Esa es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria. ¿Se entiende la diferencia? ¿Hay alguien que no le haya quedado claro? Y si no le quedó claro, ¿que no le quedó claro? ¿No? Bien, perfecto. Si alguien tiene dudas, no duden en preguntarme, por favor. Yo feliz de responder. Entonces, esa es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria. En la clase del día de hoy, nosotros nos vamos a investigar solamente una fuente primaria. Ya nosotros vamos a analizar fuentes primarias durante esta clase. No vamos a tocar fuentes secundarias por el momento. ¿Ya? Para analizar una fuente, chiquillos, tenemos que tener en cuenta tres aspectos que son fundamentales a la hora de investigarlo. ¿Ya? Uno de estos aspectos fundamentales, el primero, es lo que se sabe sobre la obra, ¿ya? Esa parte es principalmente en qué año se creó la obra, quién la creó, bajo qué, cuál era el objetivo al crearla, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Eso es lo que se sabe sobre la obra. El segundo, la segunda parte de este análisis es análisis, análisis ay, perdón, la dislexia, análisis por medio de preguntas. Nosotros nos preguntamos a través de, por ejemplo, no sé, ¿qué veo yo en esta? Por ejemplo, nosotros ahora vamos a analizar la portada de un libro. Esa va a ser nuestra fuente primaria, la portada de un libro. Entonces, yo me pregunto, ¿qué veo en la imagen de esa portada? Veo que, y anoto lo que veo, ¿cierto? Por ejemplo, veo a una persona, veo a una ciudad, veo una isla, veo armas, veo un perro, etcétera. Todo lo que veo en la imagen lo anoto, lo anoto, lo anoto, lo anoto. Y después
lo formulo como pregunta, ¿sí? Ahí lo formulo como una pregunta histórica, que sería la parte 3. Análisis en su contexto, ¿cierto? Una vez que ya tengo las dos partes de este análisis, ¿cierto? Voy a la parte que es un poco más compleja, que es analizar la fuente en su contexto. Por ejemplo, yo podría decir que la Divina Comedia de Dante Alighieri se hizo en un contexto de Renacimiento, en el cual se quería reivindicar la figura de Grecia y Roma a través de las artes y por lo tanto eso se ve plasmado en su obra, ¿sí? Eso es analizar en su contexto, analizar el contexto global, ¿ya? De la obra que estamos investigando, ¿ya? Dudas, consultas hasta acá. ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, la fuente que vamos a investigar se titula El Leviatán. El Leviatán de Thomas Hobbes. ¿Ya? Es la portada del libro El Leviatán. Me parece que se llama El Leviatán o la forma de la materia civil y eclesiástica en su gobierno, algo así. Me parece que sale también acá, así que no hay problema. Entonces, el Leviatán, bien ahí, profe. El Leviatán, ¿cierto? Vamos a escribirlo sin TH, vamos a darle corte español. Bien. Entonces, damas y caballeros, la primera parte, como dijimos, es lo que se sabe sobre la obra, ¿ya? Lo que se sabe sobre la obra, ustedes ahora lo van a anotar en su cuadernillo para poder tener claro lo que se sabe sobre esta obra, ¿ya? Me parece, ya todos deberían estar con su cuaderno, ¿cierto? No tengo por qué estar repitiéndolo todas las clases, es algo obvio, estamos en clase, así que por lo tanto, para que vayan anotando junto conmigo. Thomas Hobbes, 1500. Por cierto, esta obra fue escrita en 1651. Yo este dato no lo tenía, de hecho me lo dio un alumno en la clase pasada, lo cual lo agradezco bastante. Si algunos quieren investigar, por ejemplo, en Google mientras estamos trabajando, como lo hizo, por ejemplo, la persona que me dijo el concepto de palabra polisémica, ayuda mucho eso también en las clases, chiquillos, y se agradece bastante. El Leviatán de Thomas Hobbes, 1651. ¿Ya? 1651, siglo XV, por supuesto. Entonces, por lo tanto, no, perdón, siglo XVII. Perdón, estaba perdido. Siglo XVII, por lo tanto, estamos en el siglo de las luces, estamos a puertas de la ilustración. Importante tener ese contexto en consideración también. Bien, entonces, Thomas Hobbes, quien vivió entre los años, vayan anotando conmigo por favor, quien vivió en los años 1588 y 1679, fue un filósofo 1688, no, 1588 hasta 1679, fue un filósofo, científico e historiador inglés, conocido por sus ideas sobre la filosofía política, conocido por sus ideas sobre la filosofía política, las que plasmó en su obra más importante, las que plasmó en su
cualquiera en su obra más importante, su obra, coma, había una coma acá. La exclamó en su obra más importante, coma, el Leviatán, o también conocido como su nombre, el nombre Leviatán es como el nombre más artístico, por así decirlo, ¿cierto? El nombre que invita más a la reflexión propia, ¿cierto? Al imaginarse a este monstruo, el Leviatán, ¿cierto? Porque el otro título se llama O la materia, o la materia, coma, forma, forma y poder del Estado eclesiástico y civil, ¿cierto? Eh, Denle con Leviatán, perdón, es que lo escribo en inglés. Ahí debería estar, el Leviatán. El Levi. Mira, quizás el tipo que escribió Shingeki no Kyojin se inspiró en, en Levi, le puso nombre Levi por este nombre. No, la verdad no lo sé. Ese dato es pura ciencia ficción. Pero si se fijan, el segundo nombre de el Leviatán, la materia, forma y poder del Estado eclesiástico y civil, claramente es un nombre que está influenciado por la revolución científica, ¿cierto? Es un nombre muy técnico, muy científico, ¿cierto? Materia, forma y poder del Estado eclesiástico y civil, ¿cierto? Nosotros no podemos asegurar que el poder y que el Estado tienen una forma o una materia dentro del el universo real, ¿cierto? Cabe recalcar que el Estado es una construcción imaginaria en la cual todo el pueblo está de acuerdo con ella, ¿cierto? Y está bien que exista, pero eso no quita que el Estado solamente exista en nuestras cabezas. Es importante también tener eso en consideración. Entonces, este título, seguimos escribiendo, ¿cierto? Este título hace referencia al monstruo. Exactamente. ¿Qué es un leviatán, chiquillos? Hace referencia al monstruo. Si se escribe monstruo o no. Al monstruo. No, no se escribe así. Se escribe así. Hace referencia al monstruo o criatura mítica. Hace referencia al monstruo o criatura mítica con forma de serpiente marina. Con forma de serpiente marina. A ver. Es un monstruo marino. Correcto, Roberto. Sí, pero es que el Leviatán también es un monstruo marino que está representado en muchas obras artísticas, ¿cierto? Por lo tanto, sí, en esencia, la primera parte en la que se encuentra es en la Biblia, ¿cierto? Como dice acá, serpiente marina, que aparece referido en libros del Antiguo Testamento, que aparece referido en libros del Antiguo Testamento. La fuente primaria del monstruo Leviatán sería la Biblia, ¿cierto? Porque es la primera en donde hay registros sobre aquel monstruo. Luego, todas las ideas que surgen después del Leviatán son fuentes secundarias, ¿cierto? A menos, ¿cierto? A menos que se quiera investigar la época en la cual se hizo, como nosotros lo estamos haciendo con el Leviatán de Thomas Hobbes, ¿cierto? El cual da su propia significancia al monstruo Leviatán. Vamos a ver que el monstruo Leviatán de Thomas Hobbes no tiene nada que ver con un monstruo marino, sino que tiene que ver más con la forma que debería tener el Estado a la hora de sentirse alguna persona o alguna significancia, ¿cierto? El Estado debería ser un monstruo. Ahora bien, un monstruo bueno o malo, eso es también lo que va a estar en cuestión. Marina, que aparece referido en los libros del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Ah, correcto. Bien.
Hasta ahí dejamos entonces la definición bien. Entonces, ahora vamos a responder unas preguntas juntos en clase colectivamente, ¿cierto? Respecto a esta obra. Ya respondimos la primera parte, que es lo que se sabe sobre la obra, ¿cierto? Ahora vamos a analizar por medio de preguntas, ¿ya? Entonces, colocamos acá texto, colocamos acá la parte 2, ¿cierto? Vamos a dejar la parte 2 aquí y aquí en el otro cuadrado dejamos espacio para la parte 3. Bien, la parte 2, damas y caballeros. A ver, ¿cómo puedo hacerlo para que se vea mejor? Ya sé. Vamos a utilizar los números romanos para... Son mejores. ¿Qué pasa? Necesito. Que le escuche el micrófono a alguien, por favor. Del día están gastados. Tomás, ¿se puede silenciar? Entonces, la pregunta es... Anoten nomás las preguntas. ¿Qué busca representar? Son preguntas súper obvias, ¿ya? Pero después van a entender por qué son obvias. ¿Qué busca representar la espada en la portada de la obra? En la portada de la obra 2. O sea, quizás no son tan obvias ahora que lo pienso. ¿Qué busca representar el báculo en la portada de la obra 3? ¿Qué busca representar la ciudad y el paisaje? ¿Qué busca representar la ciudad y el paisaje en la obra 4? ¿Qué edificios representativos de la ciudad existen en la portada? ¿Qué edificios representativos identificas en la portada? Esta pregunta, chiquillos, la vamos a responder súper rapidito, ¿eh? Es para más que nada para comprender un poco mejor la obra en su análisis más visual, su análisis más, ¿cómo decirlo? Por sobre la mesa, por cierto, un análisis mucho más sobrellevadero. ¿Y qué busca representar el detalle del torso en la figura central de la portada? ¿Qué busca representar el detalle del torso en la portada? ¿Ya? Estas son las preguntas y a la vez que vamos a responder estas preguntas, también vamos a ver lo siguiente. Columna izquierda, acá, columna derecha y 1, 2, 3, 4, 5. Ya van a entender por qué colocamos estos numeritos.
Bien. Entonces, me interesa que copien esto en su cuaderno mientras vayamos trabajando. Espero que ya todos ya vayan yendo a copiar, así hacemos más rápido. Y comenzamos entonces. Pero antes vamos a pasar lista mientras ustedes copian, ¿ya? Mientras copian esto, las preguntas y las columnas que tienen que hacer, yo voy a ir pasando lista, ¿ok? Lo dejo ahí por mientras. Ay, perdón, hice una flecha sin querer. Listas. Listos. Primero medio B. Acá está el primero medio B. Benjamín Aguirre. Benjamín Aguirre no está. No está. Ignacio Alfaro. Presente, profe. Martín Aparicio. ¿No está Martín? No está. Tomás Araoz. Tomás no está. Isaac Avilés. Isaac Avilés no está. Fabiola Barra. Presente. Iris Calabrano. Presente. Gabriel Castro. Gabriel no está. Benjamín Cifuentes. No está. No, Eh, profe. ¿Está Benjamín? Sí está. Roberto Flores. Roberto Flores no está. Matías González. A ver el chat. Aquí está, ahí está el Roberto, perfecto. Entonces, Roberto Flores. Matías González. Matías González no está. No está. Tarek González. Presente. Vicente Enríquez. Vicente no está. Matilda Jara. No está. Fernanda López. Presente. Mía Martínez. Mía Martínez no está. Alexandra Medina. Presente. Javiera Mora. Javiera Mora no está. Christopher Morales. Presente. Camila Ojeda. Presente. Martín Holguín. Martín no está. Fernanda Pasarín. Presente. Martina Pavés. Presente. Javiera Pino. Presente. Vicente Quiroga. No está. Germán Reyes. Germán no está. Ángel Rodríguez. ¿No está Ángel? Sí está. Magdalena Rodríguez. Presente. Camila Rojas. Camila no está. Selena Silva. Presente. Florencia Tapia. No está Florencia. Martina Trejos. No está Martina. Diego Valdés. Presente, profe. Y Ignacio Zamora. No está. Bien. Entonces, ya chiquillos, vayan terminando de copiar, por favor. ¿Les falta mucho? En qué parte van? Si hay alguien que le haya sacado pantallazo, mejor, aún así avanza más rápido. Pero no sé cómo va a trabajar sobre el pantallazo, ¿cierto? Porque después vamos a empezar a rellenar estas partes. De hecho, yo voy a aprovechar de guardar la pizarra inmediatamente. Recién terminé las preguntas. Ok, Tarek. Pero te queda... Diego. Sí, Diego, hay que volver a conectarnos, pero muy cortito. Vamos a responder las preguntas
y vamos a responder las columnas. Van a conocer la imagen porque aún no hemos visto la imagen de la portada y ahí quedan libres de acción, ¿ya? Pero después de eso, la próxima clase que nos toca juntos el día jueves, ¿sí? El día jueves, vamos a responder las preguntas definitivas, ¿ya? Que son las preguntas según el contexto histórico, que esas las tienen que responder ustedes sin ayuda mía, ¿sí? Pero sí, después de que se cierre la clase, volvemos inmediatamente, ¿ya? Y no llore, hombre, sí, la vamos a hacer cortita, tampoco es tan terrible. Concéntrese en hacer las cosas que estamos haciendo y todo se va a hacer más ameno, créame. Tarek dice, recién terminé las preguntas. Ah, ok, entonces te quedan las columnas, que eso se demora muy poquito. Vamos a dar estos 3 minutos que quedan de clase para que terminen de copiar. Y después procedemos a conocer la imagen. Quizás algunos más ansiosos ya buscaron la imagen por internet. Está súper bien también, no hay ningún problema con eso. Pero la imagen del Leviatán de Thomas Hobbes es... profe, ¿no eran 40 minutos de clases? No, Tarek, yo tengo entendido que no, por lo menos. O sea, sí, lo que pasa es que me parece que los profesores del sindicato se están manifestando, pero yo por ahora no, ni siquiera estoy en el sindicato, así que yo debería estar haciendo las clases que me corresponden a mí de manera regular. No obstante, insisto, si vamos a hacer que esta clase sea un poco más corta, ¿ya? Nos conectamos, volvemos inmediatamente después de este receso, pero va a ser mucho más corto. Ya vamos a responder las preguntas y vamos a conocer la imagen solamente. No sean tan ansiosos, chiquillos. Igual, si las clases estuvieran en la normalidad, igual tendríamos que estar 45 minutos trabajando. Así que tratemos aunque sea, tener un poco de esa normalidad, ¿sí? No, no entiendo por qué no quieren aprender sobre historia. Es un tema súper importante y les va a servir mucho para comprender fenómenos sobre el mundo en la actualidad, sobre todo conceptos como el Estado, que son súper importantes conocerlos en la actualidad. Y aparte también si hay alguien que quiere estudiar historia, cuando sea más grande también le va a servir, por supuesto, sí o sí. Entonces, no sean tan ansiosos. Volvemos inmediatamente después de que se cierre la clase, pero un poquito de tiempo solamente, ¿ya? Eso. Ujú. Sí, pues, y como les estaba comentando, esta portada sale un hombre gigante, una persona gigante, así como un hombre gigante, literal, un hombre gigante sobre una colina, y sale desde el torso para arriba, y sale sosteniendo en su mano derecha una espada, y en su mano izquierda sale sosteniendo un báculo. Debajo de él hay una pequeña ciudad, yo diría que no es, o sea, quizás en esa época sí era una ciudad, pero en la actualidad es un pueblito, ¿cierto? Que se ve en la imagen, que tiene algunos edificios, ¿cierto? Hay un páramo, hay un campo, ¿cierto? Y más abajo sale el nombre del título de la obra, ¿cierto? Al medio. Y en la columna izquierda salen una serie de imágenes y en la columna derecha también salen una serie de imágenes, ¿ya? Las cuales vamos a comenzar a definir también apenas volvamos a continuación, ¿ya? No olvidar, volvemos inmediatamente a continuación. Pero poco, volvemos un poco. Estamos esperando a que se cierre.